Historia de la educación inicial. Primer punto, hablaremos de nuestro país. En Ecuador la educación inicial llega por el cura Luis Vicente Torres, quien importó desde España esta idea, el que otorgó los componentes y las condiciones necesarias que permitieron el afianzamiento, desarrollo y consolidación del jardín de infantes en el país. Para 1900, el modelo basado en la asistencia y cuidado del menor era abordado superficial y accidentalmente. El aprendizaje era basado en oración, prácticas religiosas, juegos y cantos. Las instituciones que trabajaban bajo este enfoque eran asilos, casas cuna, escuelas maternales y guarderías. En 1904, Eloy Alfaro, expresidente del Ecuador, crea el primer jardín de infantes. Realizó grandes reformas, especialmente en el sector educativo. Los centros tenían 3 niveles, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6 años de edad. El primer método teórico que llegó al Ecuador fue el de Froebel. Para 1908, la educación inicial fue llamada anteprimaria. Y para 1920 la educación inicial fue llamada preparatoria. En 1987 se creó el nivel preescolar a través de un acuerdo entre el Ministro de Educación y Cultura y UNICEF. En 1989 el Estado ecuatoriano crea el programa El Ecuador Estudia. En el 2002 se crea el programa de educación inicial y ya para el 2008 la Constitución de la República reconoció la educación inicial como el primer nivel del sistema educativo. El 13, el Plan Nacional para el Buen Vivir, plantea las políticas de la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la política pública. El 17, el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, propone como objetivo garantizar el desarrollo infantil integral de la primera infancia. En Venezuela, la atención al niño preescolar se inicia en el año 1878 con la creación de asilos similar a Ecuador, pues estaba a cargo de la iglesia. En 1938 se inicia un programa de instalación de casas cunas y se crea el primer jardín de infantes llamado Isabel la Católica. En 1950 se crea la primera división de primera y segunda infancia con funciones técnico-docente. Para 2005 se presenta el documento de educación inicial. Entre el año 2007 y 2008 se implementa el diseño curricular del sistema educativo bolivariano y por último, en el año 2012 surge la guía pedagógica didáctica de la etapa preescolar. México, en 1880 se dio lugar a la conformación de este sistema educativo llamado entonces escuelas de párvulos. De 1881 a 1887 se fundaron las primeras escuelas de párvulos. Al igual que Ecuador, en México el primer método teórico que se utilizó fue el de Froebel. En 1905 se atendía una población aproximada de 1.500 infantes en la Ciudad de México, en las cuales brindaban servicios de ayuda a madres trabajadoras. En 1926 la carrera educadora se conforman por 2 años de enseñanza secundaria y 1 de profesional. En 1942, en la Secretaría de Educación Pública se crea el Departamento de Educación Preescolar. En 1948 se inaugura la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. En 1984 se acredita el Plan de Estudio de Licenciatura en Educación Preescolar y es en el 2002 cuando se estableció la obligatoriedad constitucional del nivel preescolar. Podemos decir que en México, a diferencia de Ecuador, el sistema de educación inicial es conocido aún como el nivel preescolar. En Argentina, las primeras instituciones dedicadas a la primera infancia se remota a 1799, año en el que el virrey Juan José de Bertiz creó la Casa de Niños Expósitos dedicada a albergar a huérfanos abandonados. En 1870, la educadora Juana Manso y su hija fundaron el primer jardín de infantes público en la ciudad de Buenos Aires. Al igual que en el resto de países latinoamericanos, en Argentina el primer método que se utilizó fue el de Federico Froebel. En 1928 se funda el primer jardín llamado Andrés Ferreira. A partir de 1946, la educación inicial recibió un fuerte impulso donde empezó a ser considerada como un derecho de todos los niños y niñas. En 1985 se crearon los jardines maternales en la ciudad de Buenos Aires. El Estado puso así a disposición de las madres trabajadoras un espacio formativo y no solo asistencial. En el año 2006, la Ley de Educación Nacional garantiza la existencia de instituciones para niños y niñas y la educación obligatoria y gratuita a partir de los 5 años de edad. En Colombia, a finales del gobierno del general Pedro Alcántara, en 1844, se habla por primera vez de la creación de salas de asilo y cunas públicas. Sin embargo, Manuel Parroquín fue quien fundó la primera escuela campestre de Yerbabuena en el año 1851. En el año 1870, Eustorgio Salgar reglamenta y define las salas de asilo y cunas públicas. A la primera mitad del siglo XVIII se fundó el Hospicio de Bogotá, donde recluían niños huérfanos y abandonados. En el año 1914, por Agustín Nieto Caballero, fue fundado el Gimnasio Moderno.
Ya para el año 1935 funcionaban 280 establecimientos escolares. En el año 1939 se firmó el decreto 2101, donde se define oficialmente la educación infantil. Y en el año 1977 se gestiona el currículo de la educación preescolar.